Bien, vamos a iniciar primero revisando código tributario. En el código tributario van a buscar el plazo que obtienen al respecto. Vayan revisando, por favor. ¿Cómo accedemos al código tributario actualizado? A ver, vamos a ir reforzando algunos aspectos ya porque a partir de esta clase ya el grupo está totalmente constituido. Entonces ya podemos hacer algunas revisiones para poder retroalimentar, ¿no? Entonces en este momento vamos a ver cómo ubico el código tributario actualizado, la ley 843 actualizada y algunos elementos o algún material que me permita actualizarme. ¿Qué hago para obtener ese material? ¿Dónde buscamos? A ver, alguno para orientar a sus compañeros que todavía puede ser que tengan dificultades porque recién se han inscrito. Bueno, deberíamos haber comenzado clases cuando el grupo está constituido. Es decir, hoy deberíamos haber comenzado. ¿Cuánto tiempo de retraso tenemos? ¿Cuánto tiempo ya hemos pasado clases? Hemos iniciado el 13 de septiembre, ¿no? Ya, y el grupo recién está constituido al 4 de octubre. ¿Eso es correcto? ¿Es favorable para los estudiantes que recién se han inscrito? ¿Es favorable o no? O ahí hay una desventaja que va a costar un poquito nivelarla, ¿no? O sea, tenemos que esforzarnos para nivelarnos, ¿verdad? ¿Me están escuchando? Sí, Lisa, sí. Bien, ¿qué opinan? ¿Está Eh, bien? yo pienso que no le dicen porque ya han pasado casi como 3 semanas y ya nivelarse o estar a la par de los otros estudiantes y al avance que hacen los docentes, yo creo que es un poquito complicado y es más tiempo. Y en todas las materias ocurre exactamente lo mismo, ¿verdad? Sí, le dicen. Ujú. O sea, no es solamente para la asignatura, o sea, administrativamente la universidad tiene que revisar el proceso de inscripción, ya tiene que ver alguna forma de agilizar de manera que se inicien clases con el grupo constituido, ¿no? De igual manera, auxiliares, por ejemplo, recién van a dar examen hasta que los nombren, quizá entren en unas 2 semanas a trabajar, ya, cuando ellos deberían estar trabajando desde el primer día acompañando el proceso, ¿no? Bueno, es una crítica constructiva, ya, para que nosotros nos demos cuenta que ahí hay desventaja, ¿no? Y que tenemos que hacer algo, bueno, para tratar de nivelarnos. En este caso, bueno, la situación está dada, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, esforzarnos más para poder nivelarnos. Y bueno, entre compañeros también colaborar, ¿no? Han estado en algunos grupos colaborando, cuando han hecho una pregunta, han contestado la pregunta para que esas personas no tengan esa dificultad. Y creo que en esta semana debemos acentuar aquello, o sea, apoyar si hacen alguna pregunta respecto a los trabajos ya vencidos o respecto al contenido ya desarrollado, no ir apoyándoles ya para que esas personas se vayan nivelando. Bueno, lo que tienen que tomar en cuenta es que quien enseña aprende 2 veces, ¿no? Porque está reforzando lo que ha aprendido, ¿ya? O sea que el hecho de que ustedes colaboren, ¿no? Y participen enseñando a sus compañeros lo que ya han aprendido, al mismo tiempo está implicando una revisión, ¿ya? Y reforzar lo que hemos aprendido. Entonces, el beneficio creo que es mutuo, ¿sí? Tanto el estudiante que está recién viendo un contenido como ustedes están con esa forma de trabajar, están aprendiendo más.
Ya no es que van a estar de la misma manera, ¿no? Sino que están aprendiendo más porque están reforzando. Entonces vamos a tratar de colaborar esta semana en las dudas que se puedan presentar, ¿ya? Bien, entonces vamos a ir trabajando en ese sentido. Ahora, durante la mañana, el momento que tenga libre, voy a incorporar a las personas que todavía faltan, ¿no? Las personas que faltan, si es que no han enviado todavía, tienen que darnos su nombre, no su nombre completo, ya su cuenta institucional, la materia y el grupo en el cual hay que incluirlos. Ya posteriormente yo voy a bajar listados oficiales para verificar quiénes están en Classroom para que se queden las personas que realmente corresponden. ¿Ya? Muy bien, vamos a ahora repasar plazo en el Código Tributario. Les preguntaba, ¿cómo accedo al Código Tributario actualizado? ¿Qué tengo que hacer? Buen día, licenciada. Buen A día. través de la Simviste, he Ya, ingresado donde dice información tributaria y he hecho clic y he encontrado lo actualizado de eso he ingresado. bien. Entonces, de esa forma van a ingresar, por favor, abran el Código Tributario y busquen todo lo referente a plazos. ¿Ya? Se van a dar cuenta, inclusive, por qué la Administración Tributaria se ha visto obligada a hacer un cambio en el sistema de facturación, ¿no? Que ya emitieron anteriormente y ahora han hecho un cambio en el plazo, ¿no? Justamente de entrega de los libros de compras, ventas IVA. Habíamos comentado en clases anteriores que ese plazo estaba realmente determinado en forma equivocada, que contradecía al Código Tributario. Por tanto, si una norma de rango inferior contradice a una norma de rango superior, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Antes la norma decía no, que el plazo era de 10 días y que no importaba si acaecía en un día inhábil, de todas maneras era ese el vencimiento. Ya ese vencimiento no se iba a trasladar al primer día hábil siguiente. Y eso no es lo que establece el Código Tributario para los plazos. Ya, por tanto, una norma inferior estaba contradiciendo a una norma de rango superior. Bueno, a eso obedece el cambio que se ha hecho, pero deberían reconocer el error totalmente, ¿no? Es decir, deberían haber determinado 10 días hábiles, ¿sí? Se ubican, ¿verdad? Porque los plazos hasta 10 días, como se cuentan, vamos a revisar Código Tributario, por favor, si alguien ha ubicado. ¿Ya ubicaron todos? ¿Han podido abrir ya el Código Tributario cada uno? Sí, licenciada. Ya. Bien, vayan buscando, por favor, lo referente a plazos. Está como ámbito de aplicación, vigencia y plazos. ¿Pueden dar lectura, por favor, a esa parte? Y principalmente plazos y términos. Vayan revisando. Luego me van a comentar. No vamos a leer en voz alta, sino cada uno va a leer, ya para que así veamos que están ingresando correctamente, están abriendo el documento, están ubicando
el artículo. Bien, está en el subtítulo ámbito de aplicación, vigencia y plazos. Lean, por favor, qué artículos tenemos que leer. En el artículo 4 dicen plazos y términos. Ya, pero también hemos avanzado, por ejemplo, vigencia. Y sería bueno que revisemos desde el artículo 1. Evidentemente vamos a hacer más énfasis en el artículo 4, ya, porque ahí es donde han tenido duda al hacer la tarea. ¿Han concluido? Bien, ¿qué conclusiones pueden indicar? Vamos viendo.
¿Qué conclusiones podrían obtener? Alguien que vaya indicando, por favor, respecto a todo lo que ha aprendido. ¿Qué aspectos para ustedes ahora se clarifican con el Código Tributario? Veamos. No olviden que lo importante no es terminar un contenido en la asignatura, sino que todos ustedes vayan avanzando con el mayor conocimiento posible, ¿no? La mejor formación posible. Ya de nada va a servir avanzar todos los temas, concluir todo el programa y que no hayamos aprovechado. Sí, tenemos que tratar de aprovechar al máximo, ¿ya? Y siempre cuando avanzamos algo, ir revisando, repasando, para de esa manera irnos familiarizando, inclusive con el lenguaje legal, ¿no? Porque en la materia lo que más les va a costar es justamente irse adaptando a un nuevo lenguaje, a una nueva terminología que es propia de la asignatura. Esa es la razón por la cual hemos puesto una tarea, ¿no?, que se denomina glosario tributario, ya en la cual vamos incorporando todos los términos que estamos aprendiendo y los vamos ordenando en orden alfabético, de manera que cualquier rato que tengamos una duda, vamos a recurrir a nuestro propio glosario tributario que están construyendo ustedes, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué conclusiones sacan de la lectura que han realizado? ¿Alguno que participe, por favor? Bien, tienen la palabra. A ver, ¿alguno? Vamos. ¿Les falta todavía? Bien, esta parte es muy importante, jóvenes. Por tanto, si necesitan más tiempo, me dicen si quieren hacer algunos apuntes o alguno está con computadora y quiere hacer una síntesis para poder luego mostrar. Siéntanse libres de utilizar el recurso que les sea más favorable. Podemos interrumpir la grabación y luego recién ponemos la grabación nuevamente. Activamos nuevamente. ¿Qué dice? Les falta todavía leer. Necesito que no quede duda en cuanto a cómo aplicar las normas, en qué consiste la vigencia y los plazos, porque son componentes, no, en este caso secundarios de la obligación tributaria, no son los fundamentales, pero son importantes, muy importantes, ¿ya? Bien, ¿necesitan más tiempo? Licenciada, Sí, yo lo entendí, es que ese es el código principal del sistema tributario, ya. donde me indica de la vigencia, es decir, que los órganos correspondientes, tanto de nacional, departamental, municipal, tienen que sacar normativas en sujeción a este código. También me indica este código los tiempos que se tienen que realizar, cumplir los deberes formales y
el tiempo y la vigencia, ¿no es cierto? Eso es lo que yo he entendido. Además, tiene que publicarse cualquier normativa tributaria en la página oficial de publicación para que dé efecto a su vigencia. Es de ámbito de aplicación en todo el territorio nacional, eso es lo que me dice y bueno, es así como yo lo he entendido a esta repasada licenciada, tal vez me Ya, falta. muy bien. En la parte de plazos, ¿cómo se computan los plazos? Principalmente los plazos en días, porque eso es lo que estamos aplicando en este momento. ¿Cómo se computan? ¿Cómo se cuentan? Por ejemplo, aquí en los plazos, lo que yo he leído son en los días, por ejemplo, que tienen que ser días hábiles. Eso es lo Cuando que el me plazo indica. es ¿cuánto? Son 10 días hábiles, me dice, hábiles administrativos, en tanto no exceda 10 días, es lo que me dice. Ya, Siendo más extenso, se computará por días corridos. Entonces, es lo que me habla también. Me habla del último día hábil, del día calendario y también me habla de los días inhábiles. muy bien, muy bien. Muchas gracias, Alejandro. ¿Alguna otra persona más que quiera participar? ¿Alguien más? Bien, entonces inicialmente la norma del sistema de facturación estableció 10 días indicando que el vencimiento se iba a realizar en el último día, sea hábil o no. ¿Estaba correcto? Habíamos criticado aquello, ¿no? Mencionamos que estaba aquello mal, ¿no? ¿Por qué estaba mal? Porque era contrario al Código Tributario Boliviano, licenciada, y a situación de eso, pues quedaba sin efecto la resolución normativa del directorio. Exactamente, cuando hay contradicción entre una norma de rango superior y una norma de rango inferior, tiene prelación la norma de rango superior. Por tanto, bueno, esa disposición estaba mal, ¿sí? La nueva disposición establece 5 días, ¿sí? Ya son 5 días hábiles. Bien, ahora, si está llegando al mismo tiempo, o sea, ¿el contribuyente tiene el mismo tiempo que estaba inicialmente o no? ¿O han reducido el tiempo? ¿Qué dice? ¿Hay una reducción de tiempo? ¿Y cuál es la aplicación práctica de aquello? ¿Creen ustedes posible que las empresas, las grandes empresas, van a tener toda la documentación para elaborar correctamente sus libros hasta el 5? O sea, hasta el quinto día hábil. Yo pienso que no lo dicen porque es un tiempo muy corto y las empresas son grandes y no sé. Ujú. Bueno, generalmente servicios, por ejemplo, bueno, pagamos no el primer día, ¿sí? Hay servicios que la facturación recién está hasta el 5, hasta el 7 en sistema en las instituciones financieras. Y esas facturas, si tienen fecha de emisión anterior, no van a poder ser utilizadas. Y ese es el gran problema de todos estos servicios, ¿no? En el caso de luz, por ejemplo, se emite la factura el día de la lectura del medidor, ¿no? Por tanto, si ya leyeron el medidor, la factura ya está emitida. Y si la pagamos posteriormente, ya pasado ese quinto día hábil, pues ya no vamos a poder utilizarla y tendríamos que rectificar para utilizarla. Implica ya una rectificativa, ¿sí? Aunque no tenga sanción, ya es una dificultad para el contribuyente, ¿sí? O sea, de alguna manera vamos a tener que enviar hasta el día 5 libros provisionales, ¿no? Y posteriormente confirmar aquello, pero ya implica una, o sea, una dificultad para la empresa, ¿no? Pudiendo hacerlo con tranquilidad en un plazo
más razonable ya, y entregar una sola vez y entregar la correcta. ¿Sí o no? ¿Qué opinan? ¿Qué opinión tienen al respecto? De alguna manera ya les estoy manifestando el criterio, porque van a ir a trabajar en ese tipo de ámbito, ¿no? En el cual las normas a veces salen sin considerar la realidad, parecerían hechas como para otro mundo, ¿no? Un mundo en el cual todos tienen todas las facturas el primer día y tienen, bueno, 5 días hábiles para transcribirlas, para elaborar sus libros, ¿no? Pero no se está considerando las dificultades reales que existen, ¿no? Por ejemplo, cuando se realiza una importación, bueno, muchas veces la agencia aduanera nos está enviando la documentación 10 días, 12 días después, ¿no? Y no siempre la tenemos la información a tiempo. Si mando información de un lugar a otro, también hay dificultad, ya porque hay algunas empresas que tienen sucursales en provincias y van mandando la documentación a su central que está en la ciudad y demoran en aquello, no lo mandan de inmediato. Ya no en todos los lugares hay la posibilidad de enviar la documentación a tiempo. Entonces, esas dificultades se habrán considerado para emitir esta nueva disposición que disminuye el tiempo efectivo. O sea, el tiempo efectivo es el tiempo que realmente dispongo. ¿Se ubica? Entonces, si la empresa trabaja de lunes a viernes o la empresa trabaja de lunes a sábado, tiene ese tiempo para trabajar esto. En consecuencia, si son 5 días hábiles, será posible que todos los contribuyentes puedan cumplir adecuadamente. ¿Se ha considerado la realidad? No Pues en mi licenciado. caso, licenciada, para nada. Bien, la otra persona, ¿qué opina? También licenciada, no creo que hayan considerado. Bien, ¿y cómo se sienten ustedes cuando sale una disposición que saben que va a ser difícil de cumplirla, que va a ser difícil respetar esa disposición? ¿Cómo se sienten cuando saben que no van a poder alcanzar de repente? Ojo que al contador le proporcionan información. Entonces, si tienes 3 clientes, 4 clientes y, bueno, te entregan la documentación en forma tardía, bueno, y es un mal servicio, ¿no? Automáticamente. Entonces, no creo que te sientas bien de no poder cumplir. ¿Qué pasa si el contribuyente te trae la documentación el cuarto día? Si es que te trae completa. Sí, aparte de que la documentación hay que revisarla, ¿no? Bueno, que les entreguen rendiciones de caja chica de cada sucursal, por ejemplo. Eso lleva tiempo. No se revisa de un día para otro, ¿sí? Porque en una rendición de caja chica pueden haber muchas facturas o no. Imagínense que lleguen varias. ¿Mm? Es complicado, ¿verdad? Sí, Lidia. Bien, entonces lo que quiero es que se vayan ubicando en la realidad ya para que cuando vayan a trabajar no sepan que tienen que tomar previsiones, van a tener que, bueno, al personal, o de alguna manera orientar, ¿no? Para que entreguen la documentación y bien la tengan, que no la retengan en sus escritorios, etcétera. Entonces ahí tiene que haber toda una actividad planificada si queremos lograrlo, caso contrario va a ser imposible lograrlo. Bien, entonces, cuando tengamos plazos que sean hasta 10 días, ¿no? Recordemos que tienen que ser todos días hábiles, ya no solo el último día, todos tienen que ser hábiles. Pero si el plazo supera ya los 10 días, entonces cuento días calendario y solo me fijo si el último día es hábil o no. Y el último día, si fuera hábil, bueno, ese es el vencimiento, ¿no? Pero si no fuera hábil, lo
trasladamos al primer día hábil siguiente. ¿Están de acuerdo? Entonces, bueno, en el caso de IVA, por ejemplo, jóvenes, los plazos van del 13 al 22, ¿sí? Tengo desde 13 días hasta 22 días en función al último dígito del NID. Entonces, la forma de contar es que todos los días sean hábiles o que el último día sea hábil y los demás son días calendario. Todos los anteriores. ¿Qué dice? Para el NID terminado en 0 tiene 13 días. El NID terminado en 1 tiene 14 días y así sucesivamente hasta 9. De manera que el NID terminado en 9 tiene 22 días. Tiene que ser días calendarios, pero el último día tiene que ser hábil, licenciada. Muy bien. En el caso del ERS-IVA trimestral, que dijimos, el ERS-IVA trimestral corresponde a las personas naturales y sucesiones indivisas que tienen la actividad de alquileres, de intereses, que son consultores estatales o son síndicos o directores de sociedades anónimas, ¿no? O es personal diplomático que trabaja, personal diplomático boliviano que trabaja en embajadas de otros países, acá en Bolivia, ¿ya? Entonces, todas esas personas tributan el ERS-IVA, en este caso de contribuyente directo, ¿ya? El plazo es de 20 días. ¿Cómo los contamos los 20 días? Días calendario, el último día hábil, licenciada. Ya, muy bien. Días calendario y el último día tiene que ser hábil. En el caso del IUE, el plazo es de 120 días siguientes al cierre de gestión. Entonces, una de las dudas que había era si el inicio y el cierre tengo que fijarme si es hábil o no. Aclaramos que no. Ya el inicio es el primer día del periodo o de la gestión y el cierre es el último día del periodo o de la gestión, independientemente de que sea hábil o no. Ya, entonces, si el cierre es 31 de diciembre, entonces yo tengo que contar a partir del 1 de enero los 120 días. Si el cierre es 31 de marzo, debo contar los 120 días a partir del 1 de abril y así sucesivamente. Ahora, vamos a contar de la misma forma que para los impuestos mensuales y trimestrales, ¿verdad? O sea, días corridos, los 120, y el último día me fijo si es hábil o no. ¿Está bien? Sí, licenciada. Ya. Entonces, cuando es hábil, ese día es el vencimiento, y cuando es inhábil, tengo que prorrogarlo, o sea, se prorroga automáticamente al primer día hábil siguiente. Entonces, tengo que recorrer al primer día hábil siguiente, ¿sí? Entonces, esa es la primera prórroga que establece el Código Tributario, ya. Pero la Administración Tributaria puede establecer otras prórrogas o no. ¿Y cómo va a establecer las prórrogas? En este caso, el SIM, por ejemplo, que es lo que estamos estudiando, porque los tributos que estamos estudiando son, en este caso, administrados por el Servicio de Impuestos Nacionales. Va a prorrogar, licenciada, días calendario, pero el último día hábil, licenciada. Ya, y ahora cuando hay una prórroga, ¿dónde busco? Normalmente emiten resoluciones, licenciada. Buscamos en la página del SIM, en el sector de publicaciones. Ya, ahora, para que esas resoluciones entren en vigencia, es suficiente que esté publicado en la página propia del Servicio de Impuestos Nacionales, ¿verdad? Sí, dice. Ya, ahora en ausencia de una página oficial, tendrían que publicar en un periódico de circulación nacional. ¿Está bien? ¿Te ha entendido eso, no? Ahora, si son leyes, son decretos, debe estar publicado en la Gaceta Oficial de Bolivia, la cual a su vez tiene su página. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si vamos a buscar leyes, vamos a buscar decretos, vamos a revisar directamente la página de la Gaceta Oficial de Bolivia. Bien, en cambio, para las resoluciones administrativas o normativas
que emite el SIN, vamos a buscar en su propia página. Si quiero buscar una resolución en materia aduanera, ¿dónde buscaré? En la página de la aduana. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos esa referencia. Por tanto, para las prórrogas, vamos a buscar en la página del SIN, ya, de manera que sepamos si ese vencimiento no se ha movido por algún motivo. Bien, razones para que se emitan las prórrogas pueden ser, uno, problemas o dificultades que hayan en el sistema del propio servicio de impuestos o problemas de carácter nacional o regional importantes, ¿no? Como ser, por ejemplo, en algún momento inundaciones, ¿no? En La Paz hubo una prórroga de prácticamente toda una semana, se prorrogó porque había una inundación en la ciudad, ¿no? Y obviamente las casas estaban inundadas y las personas no estaban en condiciones de cumplir, por eso hubo una prórroga. El año pasado hemos tenido bastantes prórrogas debido a la cuarentena ya rígida y flexible para poder cumplir con las diferentes obligaciones tributarias, ¿no? Dado que las personas que estaban en este caso afectadas no estaban en condiciones de poder cumplir sus obligaciones tributarias. Incluso las no afectadas directamente por la enfermedad igual estaban afectadas por las condiciones laborales, ¿no? Entonces, por esa razón han habido el año pasado muchas prórrogas, ya que las tenemos que revisar para poder realizar algún trabajo, ¿no? Entonces, ese es el marco en el cual tenemos que basarnos. Ya el marco normativo vendría a estar definido por el Código Tributario, ¿no? Ahora, ya en forma particular, ¿no? Para cada impuesto podemos revisar el reglamento del IVA, el reglamento del ITE, el reglamento del EDC, el reglamento del IUE, etcétera, para poder establecer los vencimientos específicos, ¿sí? ¿Están de acuerdo entonces? Ya no hay problema, ya no hay más dudas para que entremos al siguiente punto. Ya no hay más dudas. Bien, entraremos a incidencia, ¿ya? ¿Qué entendemos por incidencia? ¿Sí? ¿Y qué tipos de incidencia hay? Ya nos vamos a preguntar esto. Bien, ¿cuál es el concepto común que tienen ustedes de incidencia? ¿Qué significa para ustedes la palabra incidencia? A ver. Alguien que pueda darnos una opinión sobre ese concepto. Es algo que ocurre en el transcurso de otro asunto que puede alterarlo. Ya. ¿Qué más? ¿Alguien más? Por ejemplo, ¿cuándo en nuestra vida personal, particular, podríamos hablar de este término? ¿Cuándo lo usamos? ¿Cuándo usamos el término? ¿Qué dice? A ver, ¿alguna persona más?
Las incidencias también pueden ser casos que pasan con el transcurso del tiempo, algo Ya, que no está previsto. muy bien. Por ejemplo, se utilizaba mucho el año pasado, este año, cuando se ha hablado del COVID, ¿no? Sí, Sí, licenciado. con frecuencia se utiliza ese término. Bien, en materia tributaria, no, la incidencia se establece, ¿no? ¿Cuál es el efecto de la carga fiscal sobre el contribuyente? Ya, por tanto, o sobre un tercero, ya. Entonces, la incidencia determina eso, sobre quién recae la carga fiscal, ¿no? Si sobre el contribuyente o sobre un tercero. O sea, debemos establecer eso ya en cada tributo, ¿no? Entonces, ¿quién soporta la carga fiscal o sobre quién recae la carga fiscal? Bien, un impuesto es de incidencia directa, ya cuando la carga fiscal la soporta el propio contribuyente, y es de incidencia indirecta cuando la carga fiscal es trasladada a un tercero y no la soporta el propio contribuyente. No, por ejemplo, contratamos un profesional, ya el profesional debió emitir la factura, ya, pero no nos emite la factura. Entonces, tenemos que aplicar retenciones. Una de las opciones es que el IUE y el IT que se tiene que retenerle a ese profesional, se le descuente al profesional. Si yo le descuento al profesional antes de pagarle y le pago el saldo, ya, es decir, le pago sin el impuesto y el impuesto luego lo pagamos al Estado, la incidencia es directa o indirecta del IUE y del IT en ese contribuyente, en el profesional. ¿Qué opina? Tenía que dar factura, no ha facturado, se le ha aplicado retenciones, supongamos que lo hemos contratado por 1.000 bolivianos, no le hemos pagado 1.000 bolivianos, le hemos pagado menos los impuestos. Para él sería directo porque cae a él los Ya, impuestos. muy bien. Entonces, para él es de incidencia directa porque él está pagando el tributo. ¿Está bien? O sea, está recibiendo menos el impuesto, entonces le está afectando la carga fiscal a ese contribuyente. De no haber habido esos tributos, le hubiéramos pagado el total. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si en esa misma situación ya en lugar de retenerle al profesional el IVA y el IT, la empresa asume los impuestos? Y la empresa es la que paga en lugar del profesional. Bien, si la empresa asume los impuestos, para la empresa sería de incidencia directa o indirecta. Sería de Indirecta, incidencia indirecta. porque Sería, le cobra a terceros. La empresa estaría a cargo de la carga fiscal. bien, ¿sería directa o sería indirecta? Indirecta, dice. Para el Indirecta, ¿no? profesional y indirecto. Para la empresa es indirecta, porque el profesional no está pagando nada. El profesional ya no está soportando ninguna carga fiscal. Sí, el profesional dijo 1.000 bolivianos y le están pagando los 1.000 bolivianos. El profesional no está soportando carga fiscal. ¿Está bien? ¿Está claro, no? El profesional no está soportando ninguna carga fiscal. Quien está soportando la carga fiscal es la empresa, pero la empresa o sea, en la empresa hay una incidencia directa o indirecta. ¿La empresa era el contribuyente? ¿La empresa tenía que pagar esos impuestos o esa es una obligación del profesional? Que ahora la empresa está asumiendo una obligación que no es su obligación. ¿Qué dice? La Sería indirecto obligación era para la del empresa. contribuyente, dice. Ya, la obligación era del profesional, no de la empresa. En consecuencia, para la empresa es de incidencia indirecta, porque el obligado no está pagando la empresa contratante. ¿Está bien? ¿Se ha entendido? Sí, dice. Sí. Ya, muy bien.
¿Sí? Bien, otro de los términos que vamos a ahora utilizar, ¿no? Es la etapa gravable, ¿ya? Bien, cuando hablamos de etapa gravable, estamos hablando de una fase, sea del proceso de producción o sea del proceso de distribución, ¿no? En la cual nace la obligación de pagar un tributo, ¿ya? Entonces, es la etapa en la cual nacen o se producen los hechos generadores del tributo, ¿sí? Bien, ahora, si es una sola etapa la que está alcanzada por el tributo, entonces se dice que ese tributo es de etapa única. Pero si son dos o más fases las que están alcanzadas por el tributo, entonces es de etapa múltiple, ¿ya? Bien, entonces, por ejemplo, en el proceso productivo ya tenemos impuestos que gravan, por ejemplo, el caso del IDH, ¿sí? El IDH grava en boca de pozo. Entonces, el momento que estamos extrayendo, ¿no? Los derivados del petróleo o el petróleo mismo, estamos extrayendo el petróleo o el gas más bien, ya del pozo petrolero, entonces en ese momento que estamos extrayendo, nace la obligación de pagar el IDH. Entonces, ¿sería de etapa única o de etapa múltiple? ¿Qué dice? Pienso que de etapa única, Alice, porque es Ya, en el momento de que nace la obligación en la boca del pozo, como estaba mencionando. ya, entonces ahí, por ejemplo, nos damos cuenta que ese petróleo, ese gas, solo en un momento está siendo extraído, ¿no? Y en ese momento están haciendo la obligación tributaria de pagar IDH. Por tanto, es un impuesto de etapa única, ¿sí? Bueno, un impuesto de etapa múltiple es, por ejemplo, el IVA, el IT. Ya, si nosotros fabricamos un producto y lo vendemos a un comerciante mayorista, le vamos a vender con factura. Ese comerciante mayorista va a venderle a un minorista y vamos a vender, o sea, ese comerciante mayorista va a emitir factura. ¿Ya? Y a su vez, el que vende a detalle, si está registrado en el régimen general, también va a emitir factura para la venta al consumidor final. O si no está registrado en el régimen general, va a tributar, pero en forma consolidada, ya en un régimen especial, ¿sí? De todas formas, la carga fiscal, en este caso, está surgiendo en cada etapa, ¿no? La obligatoriedad está surgiendo en cada etapa, ¿ya? Bien, eso significa que el IVA ya no se aplica solo a la primera etapa de comercialización, sino que el IVA surge en cada etapa. Por tanto, no, en muchos aspectos, o sea, en muchos casos de negociación, se tiene que tomar en cuenta este hecho, ¿ya? Porque sabemos que el IVA y el IT van a surgir en cada etapa de comercialización, ¿ya? Por eso decimos que es de etapa múltiple, ¿sí? Les comento un caso, ¿ya? ¿Qué pasa si ustedes quieren abrir, por ejemplo, una empresa publicitaria? Ya, las empresas publicitarias venden spots publicitarios y muchas veces venden el spot, pero no la emisión en un canal de televisión. Ahora, y otras incluyen la emisión en un canal de televisión, en uno o más canales de televisión. Bien, entonces si yo vendo ya con la emisión en un canal de televisión, tengo que ver cómo tratar el tema de justamente el costo de emitir o reproducir el spot publicitario en un canal. Bien, entonces una de las opciones es que el canal le facture a la empresa publicitaria y la empresa publicitaria le facture el total al cliente, ¿sí? La otra posibilidad es que el canal de televisión le facture directamente al cliente y yo le facturo por la producción del spot publicitario, si soy la empresa publicitaria. Bien, ¿cuál de las dos formas ustedes creen que es más ventajosa para la empresa publicitaria? ¿Qué opinan?
ahí tienen que pensar en etapa grabable justamente. ¿Qué opinan? A ver. Dice, perdón, ¿qué dijo en la última parte del canal al cliente? Ya, o sea, contratamos un spot publicitario, ¿ya? En una agencia de publicidad, ¿no? Entonces, esta nos va a ofrecer, ¿no? El spot y la emisión en un canal de televisión, en uno o más canales de televisión, ¿sí? Entonces, esta empresa publicitaria tiene dos opciones. Una de las opciones es al cliente le cobra por el total, ¿no? Y le factura por el total. Entonces, ¿qué tiene que hacer la empresa televisiva? Le tiene que emitir factura al canal de televisión, a la empresa publicitaria, ¿no? ¿Por qué? Porque la empresa publicitaria está refacturándole al cliente. ¿Está bien? Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que ese cliente reciba dos facturas, una del canal de televisión y otra factura de la agencia publicitaria. Del canal por la emisión y de la agencia publicitaria por la producción del spot. Entonces, ¿cuál de las dos opciones es más ventajosa para la empresa publicitaria? ¿O da lo mismo? A ver. Piensen en el IVA, en el IT. Adelante, Ana. Pienso que la primera opción, dice, el de cobrar por el total, ¿Por qué crees que le favorece? porque no estaría emitiendo dos facturas. Ya, o sea, porque es más fácil emitir una factura o porque es más económico. ¿Por qué? Les sería más económico ¿Seguro? a beneficio de la empresa publicitaria. Bien. O, ¿Seguro, seguro? eh, bonito. Estás dudando un poquito, ¿no? ¿Sí? ¿Hay duda? Sí. Ya, muy bien. Eso es importante, que sientan esa duda, ya, para que vean la necesidad de aprender. Cuando uno se siente muy seguro, cuando uno piensa que ya lo sabe todo, ya no se da a uno mismo la posibilidad de seguir buscando, seguir investigando, seguir queriendo aprender, ¿no? Entonces, cuando somos profesionales, a veces pensamos, oh, ya lo sé todo, sí, entonces ya no necesito aprender, ¿no? Pero si tengo dudas, voy a seguir buscando o no. Me Sí, dan ganas de seguir aprendiendo, ¿verdad? Sí, porque ya tengo la curiosidad o no. Ya desperté tu interés o no todavía. sí. Ya. Bien, ¿qué opinan? Ya Licenciada, tienen. yo solo sé que tengo mucha duda. De eso sí estás seguro. Sí. Bien, ahora, ¿cuál de las dos opciones es más ventajosa? ¿Qué le aconsejan? Ustedes van a ser asesores, consultores, van a ser gerentes, van a ser contadores. Bueno, la decisión muchas veces va a estar en sus manos. O por lo menos, si no es la decisión, tenemos que orientar a alguien que ha de decidir y estamos con más responsabilidad todavía, ¿no? Porque cuando nosotros tomamos una decisión, bueno, tenemos que asumir las consecuencias de nuestra decisión. Si nos equivocamos, tenemos que asumir sus consecuencias, ¿cierto? Pero si hacemos equivocar a alguien, ¿no? Nos sentimos mal. Sí, Lisa. Ah, entonces tengo que pensar qué le voy a aconsejar, ¿sí? Bien, y les doy otrita más para que vayan pensando y me den una respuesta, ¿sí? Bien, ustedes han visto
en nuestro medio, ya cómo se distribuye, por ejemplo, la cerveza, las bebidas gaseosas a los restaurantes. ¿Quién distribuye? La misma empresa, o hay agencias de cerveza, agencias de refrescos que hacen la distribución, por ejemplo, a las provincias. Hay agencias, Lice, de distribución asignadas Ujú. de nuestra empresa que van repartiendo a provincias, a lugares donde se consume más. Bien, ahí tenemos las siguientes opciones. Ya, una de las opciones es que, por ejemplo, la fábrica contrate a estas agencias para que hagan la distribución y le pague por el servicio de distribución, como transporte, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La fábrica le factura al restaurante directamente por sus productos y la agencia que hace la distribución va a tener que facturarle a la fábrica ya por el servicio de transporte, ¿sí? Obviamente la empresa va a incluir en sus costos el transporte y le va a cobrar, ¿no? En este caso al restaurante, el valor total, ¿cierto? Bien, sin embargo, en este tipo de negociación, ya en algún momento estas agencias han optado por ser comisionistas. Ya, ¿qué significa esto? Que vendían más bien ya con la factura, había la posibilidad de vender con la factura de la empresa también, ya, y sin embargo, en vez de cobrarle transporte, le cobraba comisión a la empresa, en este caso a la fábrica, ¿sí? Bien, y la otra era comprar la cerveza y revenderla al restaurante, ¿sí? Bien, entonces, si la empresa fábrica le factura directamente al restaurante, ya le va a facturar incluido el costo o de transporte o de comisión, y el restaurante va a pagar el valor de cada botella o de cada lata que está vendiendo, ¿sí? En este caso que está comprando de la fábrica, ¿ya? Ahora, la agencia está facturando o transporte o comisión y tiene que a su vez hacer su facturación a la fábrica, ¿sí? Pero, ¿le será más ventajoso hacer esto o le será más ventajoso ya comprarle la cerveza a la fábrica y revenderla al restaurante? ¿Estamos en una situación similar a la de la agencia publicitaria o no? ¿Y por qué habrán preferido que sea servicio de transporte y no comisión? Otra pregunta. Licenciada, Sí. que el tiempo la, ya, la venta de papa Ujú, de la empresa de taquiña para entregar a la tienda las cervezas. ujú, Yo he visto en ahí que compraron de la fábrica las cervezas ujú, que ya vendían a la tienda en costo menor, pero entre ellos había una competencia, ujú, el quién vendía más barato. Entendí de que ya no era comisionista, tampoco era agencia autorizada de entrega, sino que era reventa que lo hacían. ujú. Y desde Comprar y mi vender. punto de vista, ajá, estaban revendiendo ya. Entonces, desde mi punto de vista, era más fácil la factura que recibía de la local del que está proveyendo, es decir, del revendedor. Entonces, Ujú, eso no variaba mucho el precio de las taquillas de la fábrica, de las eran centavos que variaban. ujú. En gran Sí, cantidad, más número de ganancias. ujú. Muy bien. ¿Y cuál crees que es más conveniente entonces? ¿La reventa? En este momento yo he visto la reventa era más
más accesible. Así es como entendí. Ya, mayor accesibilidad. Bien, ¿algún otro factor que podrían considerar para ese análisis? Desde el punto de vista tributario, ya habría mayor tributo a pagar o el tributo es el mismo. Para mí el tributo, bueno, es el mismo, diría, pero a ver, la persona que estaba comprando era el mismo tributo. ¿Qué opinan? ¿No le encuentran una diferencia? O sea, si hay uno que está facturando al intermediario y el intermediario vuelve a facturar, ya está pagándose IVA y T en la facturación de ese primero al intermediario. Y el intermediario, al volver a facturar, está volviendo a pagar los tributos o no. Están haciendo IVA y T en la primera etapa y están haciendo IVA y T en la segunda etapa. Ya, ahora, si el que, en este caso, pensemos en el ejemplo del canal de televisión, creo que es más fácil ubicarse, ya, si el canal de televisión le factura directamente al cliente y la agencia publicitaria le factura directamente al cliente, ya, entonces resulta que ahí está generándose respecto a la emisión no una doble tributación, no una doble facturación, sino simplemente una, la que está en este caso surgiendo por la emisión de ese spot publicitario, ¿sí? Y la agencia televisiva solo está asumiendo los impuestos que corresponden a la producción del spot, ¿sí? Entonces la carga fiscal para la agencia publicitaria es menor, ¿sí? Porque está facturando una sola vez y está facturando solo por la producción del spot. ¿Se ubican? Ahora, para la agencia, ya está facturando o transporte o está facturando comisión, está facturando tan solamente ese concepto y una sola vez. Pero si compra el producto de la fábrica y lo revende, ya a su vez va a tener que incluir al revender el costo del transporte o el costo de su comisión, ¿cierto? Porque tiene que cobrar, o sea, lo que ganaba antes a la fábrica, tiene que ganar al venderle al consumidor, ¿cierto? Bien, entonces, para esa persona ya implica un mayor peso, ¿no? Porque obviamente la fábrica va a incluir en el producto ya sus impuestos, ¿ya? Y a su vez él va a tener que incluir lo suyo para poderle facturar al, en este caso, restaurante, ¿sí? Entonces ahí vemos que están haciendo la obligación de IVA y T en cada etapa, ¿no? O sea, en la venta de la fábrica a la agencia, en la venta de la agencia al restaurante. Y a su vez el restaurante, si está en el régimen general, va a tener que emitirle factura al consumidor final, ¿sí? Entonces ahí vemos que hay la etapa múltiple o no. Sí, Lice. ¿Ya? Y esa etapa múltiple obviamente ha de hacer que tenga mayor peso de impuesto en la facturación final. Entonces, para el consumidor final, así sea centavos jóvenes, implica mayor peso, ¿sí? O sea, va a haber más impuesto, ¿ya? Porque en este caso no has recibido las facturas directas, ¿no? Sino que ha recibido una refacturación que implica más impuesto. ¿Ya? Sí, ahora se ubican, Ana. Sí, Lice. Entonces, Más claro. para la agencia publicitaria es más conveniente la facturación por separado, ¿no? Que incluir en su factura la emisión, ¿cierto? Sí, Lice. Ya.
Muy bien, ¿qué opinas, Alejandro? ¿Qué opinas? Dice, perdón, Sí, Ana, dime. pudiésemos también hacer otro ejemplo para que nos quede más claro. No sé si soy la única que un poquito anda. Habría que analizar cualquier venta de productos a través de revendedores o a través de comisionistas, el caso, por ejemplo, de productos de belleza. Pero el problema es que generalmente las personas que venden los productos de belleza omiten la emisión de factura, ¿no? Ese podría ser un caso también, ¿ya? Porque en este caso hay empresas que traen del exterior, por ejemplo, productos, ¿no? Y venden a través de comisionistas, ¿ya? Y ese comisionista tiene que emitir una factura, ¿no? Pero he visto que algunas de esas representantes le llaman, hacen que ellos le compren a la empresa y a su vez revendan. Pero el problema es que cuando revenden, no emiten factura porque venden en domicilios, o sea, no venden en una tienda, sino que venden a domicilio. ¿Ya? Ese podría ser otro ejemplo, ¿no? Y ahí, pero hay una evasión de tributos, ¿no? En la última etapa, no sé si alguna persona ha visto esto o alguna de ustedes ha vendido, por ejemplo, Jambal, después había de varias, Jessica, no me acuerdo, hay un montón de empresas que venden así a través de distribuidores, no sé si han visto eso, Sí, Lice. ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, no, ¿qué tendría que suceder? No, tendría que venderse con la factura de en este caso, el proveedor del producto, ¿no? Entonces, estas personas deberían facturar su comisión a esta empresa, ¿ya? Sin embargo, en algunos casos, yo he visto de alguna persona conocida que me decía, yo le compro y lo revendo. Entonces, el costo tributario ahí es mayor, ¿ya? ¿Por qué? Porque se tiene que facturar al venderle a este representante y este representante a su vez debería facturar. Pero ¿cómo hacen que no tenga ese impacto? Evidentemente incumpliendo la norma, ¿no? Porque muchas veces venden sin factura o a ustedes les han vendido con factura. A mí siempre han tratado de venderme sin factura. ¿Qué dice? Sí, Lice, mayormente el comercio de estos productos se realiza sin factura. Uh-huh. Sí, alguna vez, bueno, yo esperaba que aparezca por ahí una revista en el aula, ¿no? Y le preguntaba, ¿vendes? Y me decía, sí, dicen, ¿qué quiere, no? Y le preguntaba, ¿emites factura? Y se ponían mal. Sí, porque obviamente si les estás enseñando que tienen que facturar y que te digan vendo sin factura, es incómodo, ¿no? Sí, Lice. Sí, sí, ya, pero bueno, hay muchos que trabajan de esa manera, ¿no? Ya, y justamente me decían que no facturaban porque si facturarían, la comisión que les reconocía a la empresa era muy pequeña y ya no les permitiría cubrir los impuestos si facturara, ¿sí? Sí, Lice. Entonces ahí quiere decir que están siendo contratados en condiciones desfavorables, ¿no? Porque la comisión es tan pequeña que no lograrían ya ganar nada o ganarían muy poco en el caso de tener que facturar. ¿Ya? Entonces no sé si con ese ejemplo me entiendes un poquito mejor. Sí, mejor, Lice, gracias. Ya, muy bien, jóvenes. La próxima clase vamos a hablar de un tema que tiene relación con el cálculo. Ya vamos a ver deducciones y acreditaciones. Entonces, si pueden estar leyendo un poco, ya investigando sobre deducciones y acreditaciones, para que cuando hagamos las explicaciones de cada uno de ellos se puedan ubicar mejor. ¿Ya? Una lectura previa, por favor, de deducción y acreditación para la próxima clase. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo?
Sí, Lice. ¿Ya? Muy bien. Y también quisiera, para que no tardemos mucho, que revisen en forma Licenciada, general, que entienden, por ejemplo. Sí, sí, dime. Adelante. mil disculpas, el internet se me voló. Sobre la acreditación, licenciada, estoy entendido de que es compensaciones entre el débito y el crédito, licenciada, como ejemplo tomaría el IVA, ¿cierto? Ya, sí, vamos a ver justamente, o sea, son conceptos que disminuyen, ¿no? O que compensan, pero vamos a ver cuál es la diferencia entre deducción y acreditación. Eso es lo que vamos a investigar justamente, Alejandro, ¿ya? Y aparte, les decía, fuera de la diferencia entre deducción y acreditación, también vamos a ver la diferencia, bueno, vamos a asimilar primero cuál es la diferencia entre medio y forma. Bien, lo vamos a hacer primero con transporte. Ya, entonces nosotros conocemos medios de transporte y formas de transporte. Quiero que para la próxima clase ingresen ya con una idea clara de qué es un medio de transporte y qué es una forma de transporte. Y lo mismo en cuanto a comunicación, qué es un medio de comunicación y qué es una forma de comunicación. Y que tengan ejemplos de cada uno para que luego veamos medios y formas de declaración, medios y formas de pago. ¿Está bien? Sobre esa base. O sea, quiero que diferencien medio y forma y nos basemos en el transporte, en la comunicación, para que luego lo Listo, apliquemos licenciada. a las declaraciones y pagos. Adelante. ¿Sí, Alejandro? Listo, licenciada. Muy bien, ¿están de acuerdo, jóvenes? Sí, Lice. Entonces, deducción, acreditación, medios y formas de transporte, medios y formas de comunicación, y vayamos pensando medios y formas de declaración y medios y formas de pago. ¿Está bien? Tributarios son los dos últimos, obviamente, ¿no? Los dos primeros es solo para diferenciar el concepto de medio y de forma. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la próxima clase yo creo que voy a ya estar en condiciones de terminar el contenido de elementos complementarios de la obligación tributaria y la tarea, esta tarea que implica todos los conceptos, estaríamos ya subiéndola máximo hasta el día jueves en la noche, yo creo. ¿Sí? Entonces, ya vayan avanzando, no se descuiden, por favor. Que tengan un buen día. Hasta luego.